Empecemos porque si no, se me encima con la otra clase. Buen día, chicos. ¿Cómo están? Hoy recuerden que tienen su examen en la plataforma a partir de la 1 y alguito ya se les va a habilitar. Siempre les voy a recomendar lo mismo que les recomendé a los grupos anteriores, que traten de ir mirando si pueden ingresar a su sesión, si su contraseña está bien. Muchas veces si dejamos para última hora, como regularmente solemos hacer, no tienen ese problema que no pueden ingresar o que no les da o no les aparece. Domingo, chicos, dudo que alguna de las secretarias les responda. Yo les puedo responder, pero yo no manejo esa parte de lo que es la cuota, de lo que es la parte administrativa, de lo que es la parte de justamente de inicio de sesiones y habilitación de sesiones y demás. Yo no manejo, chicos. Yo me encargo de subir el examen en la plataforma y ya, la habilitación inclusive no lo hago yo. ¿Estamos? Tienen 45 minutos para rendir, entonces tienen desde hoy, ya saben cuál es el sistema. Está sencillito el examen, se va a ir, quiero complejizarles un poquito más, pero eso va a ser con el paso de los meses y los módulos, ¿verdad? Pero como siempre, ya dijo un compañero, hay cáscaras de banana, así que lean bien y no se apuren en responder a la primera nada más. Vamos, lean por lo menos 2 veces. También había preguntado a un compañero si qué es lo que va dentro en el temario como tal, solamente lo del módulo 2, lo que corresponde a la clase 3 y 4 sería. ¿Estamos? Empezamos con nuestro módulo 3. Si todo sale bien, sería este nuestro esquema de trabajo como tal. Tendríamos esta clase, en la siguiente, que sería el 8, tenemos esta clase virtual. El 15 tendría que ser nuestra clase presencial, pero estoy pensando que el 15 recién es que se cierra el tema de los juegos, y por supuesto el gimnasio, el lugar donde hacemos nuestra práctica, no va a estar habilitado todavía. De hecho ya se cerró de este miércoles, ¿qué pasó? El miércoles 28 creo que fue, se cierra hasta el 15 que termina todo. Entonces, considero, y voy a conversar con la coordinación y con toda la parte que corresponde del instituto, que posiblemente vamos a hacer invertido, que van a tener primero, en vez de su clase presencial, van a tener su examen en plataforma, que sería el 15 de octubre, y el 22, entonces nos encontraríamos para la clase presencial. Creo que se puede modificar de esa forma, creo, espero. ¿Estamos? Entonces, ¿alguna duda referente a eso? Buen día, Enrique. Tenemos una compañera nueva que se está acoplando. Enrique Brizuela es el que entró, ¿verdad? No tengo otro Enrique. Ok. Apaguen, por favor, pongan en silencio su micrófono. Bueno, chicos, vamos a arrancar porque si no, se me queda muy encimado con el otro grupo. Como pueden ver ahí, hoy vamos a tocar un poquito sobre músculos, sus generalidades, sus clasificaciones. Vamos a hablar un poco de los tipos de fibras y algunos ejercicios justamente según los tipos de contracciones. Ya saben que pueden escribir, que pueden interrumpir e interferir cuando sea necesario, ¿sí? Para hablar de lo que es musculatura, tenemos que saber primeramente qué es el movimiento, a qué denominamos movimiento muscular, ¿sí? Y esto simplemente es cuando el músculo esquelético se contrae, esto produce movimientos voluntarios, lo que son la escritura, la mímica, la marcha, los movimientos musculares que producen la ventilación pulmonar, son movimientos justamente producidos por la musculatura esquelética. ¿Qué es lo que produce este movimiento? Cuando llega un impulso nervioso al músculo, este se contrae, tira de los huesos. Al tirar de los huesos, por supuesto, se produce un desplazamiento de un miembro del cuerpo o de todo el cuerpo. Entonces, es una forma sencilla. Desde lo más simple, desde un gesto de agarrar un bolígrafo, hasta lo más complejo, que es una respiración, ya hablando a nivel pulmonar, está a cargo justamente de lo que es el movimiento muscular y las contracciones.
Si tendríamos que definir, van a encontrar varias definiciones de lo que es la musculatura como tal de los músculos, pero de manera sencilla, el músculo es un tejido compuesto de miocitos, en su parte interior comprende otros elementos que tienen la capacidad de contraerse para así producir el deslizamiento de sus proteínas y lograr un movimiento final. Los músculos cumplen varias funciones, entre ellos vamos a citar algunos, que son los encargados de producir el movimiento, brindar la estabilidad articular, mantener la postura, transformar la energía mecánica en química, aportar calor, estimular los vasos sanguíneos e informar sobre el estado fisiológico del cuerpo, entre otras actividades. Tienen aquí lo que sería la composición como tal del músculo esquelético, mirándolo un poco más internamente, sería justamente que van a ver los vasos sanguíneos, el epimicio, el tendón, el endomicio, la fibra muscular que sería la célula, el paquete de las células y el músculo esquelético como tal que sería el órgano, ¿sí? Y recordar que tenemos más de 600 músculos esqueléticos. Y aquí tienen otra vez la imagen de la discordia, que para algunos sé que todavía cuesta un poquito recordar los nombres, pero a poquito le van a tomar cariño, ¿sí? Del lado izquierdo lo tienen de manera, tenemos a la musculatura, a la imagen de forma posterior, ¿no? Pueden observar, vamos a empezar del lado izquierdo, donde está ubicado el esplenio, el trapecio, el deltoides, los tríceps, el extensor radial, largo del carpo, extensor cubital, flexor, el recto sería femoral, ahí falta una letra, el semimembranoso, los gemelos, el sóleo y el extensor corto de los dedos del pie. Del lado derecho, en la misma imagen, pueden observar la zona del cráneo temporal. Seguimos con el infraespinoso, el dorsal, los glúteos y el semitendinoso. De forma frontal, como pueden observar, ya se incorpora la musculatura del rostro. Miramos del lado izquierdo primeramente, tenemos el recto abdominal, el oblicuo, el peptineo, fíjense dónde se ubica, es una zona que regularmente con algunos movimientos la gente no sabe ubicar si fue un tirón o si fue a nivel muscular o si fue a nivel de tendón, la molestia, ¿sí? Entonces, para que lo vayan ubicando. El vasto externo, el peroneo y el tibial anterior. Del lado derecho, como pueden ver, la musculatura en el rostro, y vamos a empezar con lo que es desde el cuello, el esternocleidomastoideo, el trapecio, el pectoral mayor, el deltoides, el bíceps braquial, el extensor común de los dedos, aductor mayor, el sartorio, que es un músculo largo, el vasto interno, el gemelo interno, el sóleo y el extensor corto del primer dedo. Creo que está bastante bien ubicado y específico como para recordarlo y memorizarlo. Hay algunos músculos que realmente, algunas zonas que necesitamos manejarlo bien por nombre para saber qué tipo de ejercicios son los que se pueden enfocar más para esa zona. Y evidentemente si hubo alguna lesión o si hay alguna molestia en esa zona, entonces qué tipo de ejercicios o de movimientos evitar también. Entonces es importante que ubiquen bien, que sepan bien el nombre. Entre otras de las funciones de la musculatura, un ratito, que es lo que les dije que iba a pasar. ¿Me escuchan bien ustedes, verdad? Estoy hablando en voz baja. ¿Se escucha bien o hay, lo que pasa es que tengo un poquito hay mucho tráfico hoy y yo estoy prácticamente sobre una avenida, así que un poquito. Se escucha excelente, profe. ¿Se escucha bien? Bueno. Le escuchamos, profe, súper. Hola, Juanita. Hola, profe, ¿cómo andamos? Acá full atendiendo.
a la pinta. Entonces ya tenemos para fin de año. Extra MMT van a hacer ustedes. Yo estuve también, esta semana estoy un poquito de bajón, chicos, porque estuve con reposo médico, estoy con un tipo de infección que no se sabe exactamente qué es, pero medicada. Entonces mi energía está un poco, ¿cómo es? Baja. Entonces, quisiera tener la energía del que tiene 24 años, que dijo que es pura energía, que un ratito y después ya se levanta otra vez. Bueno, esa parte ya. Tranqui, profe. Vos sos capaz. Así que Dios Ay, va a hacer, vuelvas a hacer. Así nomás lo de profe. A mí un tiempo también así, profe, me agarró por el tema del trabajo que está muy saturada y quilombo, pero después pasa. El estrés también tiene mucho que ver. Mucho. sí, sí, de hecho yo pensé que era eso. Yo dije, ay, debe ser algo tensional, dije, había sido que era totalmente otra cosa. Pero bueno, en fin, tratamos de Ah, regular. dale, profe, que te recuperes y estés súper. Gracias, pues entonces si me escuchan un poco, díganme nomás para subir un poco más la... ¿A qué? Iván entró y salió, ¿eh? ¿Qué pasó, Iván? Bueno, entonces les decía que entre algunas otras funciones de la musculatura, de los músculos, es permitir la realización de diversos gestos faciales que facilitan justamente nuestra expresión. Alertarnos de que algo no se encuentra bien con nuestra salud aquí, o de que estamos ante una condición determinada. Esto se produce cuando las contracciones musculares se tornan intensas en una zona concreta. Por ejemplo, en el útero durante los dolores menstruales, famosos cólicos menstruales, en el estómago, esperen que un ratito, Enrique, Federico no entró hoy. A ver, ¿quién es Enrique? Enrique, no te tengo, espérame que un ratito. A la par que van Enrique Brizuela, vos entraste y saliste otra vez, ¿verdad? Eh, ¿Tienen algún problema con la señal, chicos? ¿O es que cambiaron de artefacto nada más? Avisen, por favor. Les decía que cuando se producen las contracciones musculares se tornan intensas en una zona en concreta y les estaba hablando del útero, específicamente de los dolores menstruales, en el estómago, cuando sentimos cólicos o incluso al inicio del proceso del parto, con las contracciones que señalan la próxima llegada del bebé, ¿verdad? Ayudan a proteger distintos órganos de nuestro cuerpo y también nuestro esqueleto. Dan forma a nuestro cuerpo y cuando se desarrollan y se fortalecen, favorecen la definición de nuestra apariencia física. En forma resumida, los músculos que intervienen en el movimiento, ¿cómo podemos denominarlos? ¿Cómo podemos clasificarlos? Se clasifican en distintos grupos, esto de acuerdo a su función o en función al movimiento que van a efectuar, por lo que encontramos los flexores, como su nombre lo dice, utilizan para flexionar, se utiliza para en el momento de flexionar ciertas articulaciones. Los extensores, esperen un ratito, ahí entró el cumpleañero. Hola Nico, buen día. No pa' ver la farra, Nico. Ahí está. Bueno, los flexores para la flexión o flexionar ciertas articulaciones, los extensores cuya función es la de extendernos o estirarnos, los rotadores que facilitan el giro hacia adentro, sería la pronación, o hacia afuera, que sería la supinación. Por ejemplo, cuando hacemos movimientos circulares con los hombros o rotamos también, porque es lo que son las manos. Los aductores responsables de facilitar la separación de diferentes partes del cuerpo al movernos. Los estabilizadores o fijadores cuyo objetivo es mantener la tensión muscular, ¿sí? Por eso ahí el nombre. Entonces esto es, de acuerdo, son grupos musculares que intervienen en el movimiento de acuerdo al tipo del movimiento que se vaya a ejecutar. Entre las generalidades de la musculatura o del músculo, tenemos que hablar de, según el tipo de contracción muscular, encontramos dos clasificaciones. Yo les recomiendo que para el momento de estudiar,
hagan un esquema para aquellos que se les complica un poquito más y coloquen justamente por lo menos 1, 2, 3, 6 columnas. Entonces pueden poner, por ejemplo, el primero que dice según el movimiento. Esta es una clasificación según el movimiento que se efectúa. Perdón. Entonces colocan, ¿verdad?, esos movimientos. Salud. Dinero y amor. Por sobre todo salud, creo. Entonces, después colocamos lo que es tipo, según el tipo de contracción muscular, los músculos se clasifican en 2 tipos. El tipo 1, las fibras rojas, o el tipo 2, lo van a encontrar también de referencia según los diferentes actores, ¿sí? Lo van a encontrar nombres, autores, perdón. Lo van a encontrar en diferentes expresiones también y con otras siglas, por supuesto que en inglés también, ¿verdad? Entonces, si hablamos del tipo de contracción muscular, entonces tenemos el de tipo 1, tipo 2, fibras blancas o fibras rojas. Unas se fatigan con mayor velocidad y otras se contraen con mayor velocidad, que ya eso lo vamos a ver un poco más adelante, bien explicado, ¿sí? En acción grupal se clasifican como antagonistas y agonistas. Por eso les decía que les recomiendo que hagan por lo menos un esquema con 6 columnas aproximadamente van a ser. Y lo van clasificando, así va a ser mucho más fácil de que se acuerden también. Porque son muchas clasificaciones dentro de según el movimiento, según la función, según la contracción, ¿sí? Entonces, según la acción grupal, como lo dice, los antagonistas son los músculos que se oponen a la propia acción del movimiento que estamos haciendo. Y los agonistas son los que acompañan al movimiento. Y los sinergistas que también funcionan a favor del músculo, aunque de forma indirecta. Cuando hablamos de movimiento nos referimos a un conjunto de acciones, ¿sí? Bastante complejo. Las funciones del sistema muscular van más allá de caminar o sujetar o agarrar cosas. Hay músculos que cumplen con funciones muy concretas. Podemos dividir entonces el cuerpo en 2 secciones, que sería el tren superior y el tren inferior, entonces, a partir de aquí. Si tenemos que hablar entonces de la clasificación según el movimiento, ahí tienen justamente cómo funciona en lo que es la flexión y la extensión del antebrazo o del codo, cuál sería el músculo que funciona como antagonista y cuál sería la musculatura que funciona como agonista en este movimiento. Fíjense que en la flexión de codo, ¿cuál es la musculatura que funciona como agonista? Ya ese músculo ustedes lo manejan fácil. Y en la extensión, fíjense cuál sería el agonista y cuál sería el antagonista. Los músculos agonistas son aquellos cuya acción produce directamente un determinado movimiento. Ejemplo, el bíceps braquial durante la flexión de brazo. Los músculos antagonistas son aquellos que realizan el movimiento opuesto de los músculos agonistas. Por ejemplo, el tríceps en este mismo caso, ¿sí? Entonces ahí tienen la imagen de referencia, tienen la musculatura, la acción y dónde justamente está, cómo sería la función de los músculos agonistas y antagonistas. Y no se olviden de los sinergistas. Vamos. Entonces, según la acción grupal son antagonistas, agonistas y sinergistas. Según el tipo de contracción, son del tipo 1 fibras rojas o rápidas, tipo 2 son fibras blancas, y tenemos las que se fatigan con mayor velocidad, que ya lo vamos a ver ahora para no confundirles tanto. Músculos principales y los antagonistas. Fíjense en este sencillo movimiento, aparentemente. El músculo, un ratito, por favor. Bueno, el músculo principal en ocasiones denominado agonista, es el músculo que proporciona la fuerza principal para llevar a cabo la acción del movimiento. Un músculo antagonista se opone al músculo principal, ya que brinda alguna resistencia y o revierte un movimiento dado.
Los músculos principales y los antagonistas con frecuencia se encuentran en pares, en lados opuestos de una articulación. Sus funciones o las funciones del músculo principal y antagonista se invierten cuando el movimiento cambia la dirección. ¿Está? Entonces fíjense en la imagen. En lo que uno actuó como agonista en un movimiento, en una acción de movimiento, en el siguiente cambia, a eso se refiere, ¿estamos? Los sinergistas o los sinérgicos con frecuencia en una acción participan uno o más músculos sinérgicos. Los músculos sinérgicos son aquellos que ayudan al músculo principal en su función. Y tenemos los estabilizadores. Los músculos estabilizadores actúan manteniendo los huesos inmóviles cuando es necesario. Por ejemplo, los músculos de la espalda son músculos estabilizadores cuando mantienen la postura erguida, ¿sí? Para eso es que necesitamos justamente esta musculatura bien fortalecida y bien trabajada. Entonces, aquí quiero tocar un punto, chicos. Me refería cuando la gente llega al gimnasio y les dice, o ustedes mismos habrán entrenado con alguna que otra persona que les diga, hoy vamos a trabajar, y a mí me tocó trabajar también con compañeros, ¿verdad? Y otros entrenadores. En que un ratito ingresó la señorita Andrea Mendieta. Y esto es lo malo de ser, ¿cómo es que se llama? Anfitrión, porque está justito cuando estás más... Andrea, entraste y saliste. Ahí se me corta la inspiración. Bueno, les decía que muchas veces cuando llegamos a entrenar y cuando somos novatos o principiantes y todavía no teníamos este básico conocimiento y experiencia, nos dicen los entrenadores, vamos a trabajar solamente cuádriceps hoy, o vamos a trabajar solamente espalda o solamente hombro, ¿sí? Y usan el término de aislar el movimiento. No está mal si uno lo escucha de pasada, ¿verdad? Pero si uno se pone a analizar ya desde otro punto y tomando en cuenta justamente la función de la musculatura según la acción del movimiento que vayamos a ejecutar, ningún músculo, como se darán cuenta, ninguna parte del cuerpo funciona aislado, ¿sí? Por eso les decía la vez pasada, hay músculos antagonistas, agonistas, sinergistas y estabilizadores. Y en todos los movimientos, ¿sí? En todas las acciones y en todos los rangos de movimiento que tengamos que ejecutar en el gimnasio, con ciertos ejercicios, ustedes saben que funciona de esta forma. O sea, ustedes no pueden verlo de manera aislada, porque no es que una cosa sea más importante que la otra, o una acción más importante que la otra. Acuérdense que entre todos justamente lo que se consigue es un buen trabajo, un buen desempeño, y por supuesto lo que queremos conseguir todos es el fortalecimiento y el desarrollo, ¿verdad? Entonces de ahí es que les insto a que la próxima vez que vayan a decir vamos a trabajar aislado, cambien esa palabra. Busquemos otras alternativas de palabra y podemos decir enfocar el trabajo, un mayor enfoque en esta zona. La verdad que particularmente, para mí la única palabra que le queda, no sé, alguien más que quiera aportar otra palabra, otra referencia, para mí es enfocar, un enfoque de trabajo en cierta zona muscular, ¿sí? Pero como ven, no podemos aislar, porque todo, según la acción, según el tipo de contracción, todo funciona como un combo completo, ¿sí? Por decir, es un conjunto de acciones que se necesitan el uno al otro para completar y para llegar a la función y a la acción. ¿Estamos? Entonces a eso. ¿Hasta ahí se entiende? Hasta aquí hablamos. Tenemos 4 columnas que tenemos que organizar, chicos. Según el movimiento, ¿sí?
podemos clasificar la musculatura en flexores, extensores, rotadores, aductores, estabilizadores o fijadores, ¿verdad? Según el tipo de contracción y según la acción grupal. Ahí ya tienen, son tres columnas hasta ahora, ¿sí? ¿Estamos? Si hasta ahí no tienen nada que aportar, voy a seguir. Vamos a adentrarnos un poquito más y vamos a hablar de los tipos de tejido muscular. Y ahí tienen la referencia y el esquema justamente bien clarito, donde encontramos el tejido cardíaco, el tejido esquelético y el tejido liso. Según estos tipos, cumplen funciones específicas, y algunas de ellas son justamente para el músculo esquelético, es el componente mayoritario de la masa de tanto animales vertebrados y seres humanos, evidentemente. La ejecución, estos tienen la función de ejecutar los movimientos voluntarios, la propiocepción y la termorregulación. Si vamos a hablar del músculo cardíaco, ¿sí? Tiene unas características estructurales y funcionales intermedias. El latido del corazón se genera en las células del nodo sinusal. Este impulso generado en el nodo sinusal se transmite como una onda de arriba a abajo a lo largo de las dos aurículas, ¿sí? Que saben que el músculo cardíaco, justamente que el corazón también es un músculo. Ese famoso me duele el corazón, chicos. ¿Cómo es? Hay que fortalecer también. Entonces, para hablar de ese músculo también, el fortalecimiento y el trabajo para esa musculatura, ¿qué necesitamos? Un poco de trabajo cardiovascular. De ahí la importancia del trabajo cardiovascular también, ¿sí? Recordar que el corazoncito, al igual que el resto del cuerpo, ¿sí? No solamente enfocarnos en lo que es pierna, en lo que es espalda, brazos, recordar que ese corazoncito, ese órgano es un músculo también que necesitamos fortalecer y trabajarlo, ¿sí? El músculo liso recubre todas las cavidades internas de los órganos, huecos del organismo, a excepción del corazón. Ayuda al aparato digestivo, mantener la presión sanguínea constante, regular el flujo sanguíneo, regula el útero, ayuda a la vejiga urinaria, entre otros. Estas son algunas de las funciones, por supuesto, de los tipos, según los tipos de músculo que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Si vamos a hablar del músculo esquelético, unidos al esqueleto a través de los tendones, son un tipo de músculo más abundante en nuestro organismo. Este tipo se conoce también como músculo estriado, recibe órdenes del sistema nervioso central para realizar movimientos normalmente voluntarios, permitiendo la locomoción del cuerpo, la postura y el sostén del esqueleto. Si hablamos del músculo liso, presente en diversos órganos de nuestro cuerpo, este tipo de musculatura responde a movimientos involuntarios que ayudan a distintos órganos a contraerse y mantenerse a tono. Los podemos encontrar en el sistema digestivo, el útero o la vejiga. Y si hablamos del músculo cardíaco, lo repetimos otra vez, también como miocardio, conocido como miocardio, este tipo de músculo se encuentra ubicado en el corazón, responde a movimientos involuntarios que permiten la contracción rítmica, por lo tanto, el adecuado latido de este órgano. Este músculo no responde a las órdenes del sistema nervioso, sino que funciona de manera autónoma. Recordar eso. Entonces, hasta ahí, ¿hay alguna confusión o se entiende? Creo que la explicación más la imagen, más ciertas acotaciones, está bastante claro y muy básico, ¿verdad? Háblenme. ¿Están calladitos o están dormidos? ¿Qué pasó? Voy a seguir entonces. Vamos a hablar de lo que es la musculatura y vamos a separarlos. Ya lo habíamos visto de manera general, vimos el esqueleto, vimos alguna distribución de musculaturas y están los más comunes, ¿verdad? Ahora vamos a fraccionar o vamos a separar por secciones y ya vamos a hablar de lo que es tren superior y tren inferior. Entonces, de manera general, ahí tienen los componentes o la composición de la musculatura del tren superior, los más conocidos, los más grandes, lo tienen en ambas imágenes, ¿verdad?
Nombres sencillos. Todos los músculos del miembro superior son pares, uno para cada miembro. Como pueden observar, esa imagen no sé si sale bien nítida, pero el bíceps, por ejemplo, tiene el tríceps, el brachioradial, tenemos los flexores de la mano, tenemos el tríceps, tenemos el romboide. Se pueden ir fijando un poquito justamente habla de que son siempre para cada musculatura, al menos en lo que es el miembro superior, siempre hay un par. ¿Y por qué es esto? Porque justamente uno tiene que cumplir, nuestro cuerpo es tan perfecto que cada cosita está ubicada donde tiene que ser y viene para una función específica, ¿sí? Que el uno sin el otro es difícil que se complete o se complemente la acción. ¿Estamos? Entonces de ahí es que justamente vienen estas inserciones, las uniones, y que hablamos de que son pares. Para el bíceps viene el tríceps, y entre otras musculaturas, ¿verdad? Que pueden observar justamente ahí cómo viene la distribución y la unión, y que uno cumple la función de contraer y el otro estabiliza, uno estira, el otro afloja, por decirlo de una forma, ¿sí? Entre las funciones de la musculatura del tren superior, encontramos al pectoral, ¿sí? La musculatura del pectoral son músculos del pecho que tienen una gran importancia porque se encargan de cubrir órganos delicados como el corazón o los pulmones. También se encargan de sostener el cuerpo mientras se realizan actividades diversas. Los abdominales, junto con los pectorales, con los anteriores músculos que tiene el cuerpo en la parte superior, ayudan a tener una estructura corporal equilibrada. Los abdominales, además de proteger los órganos internos como el hígado o el intestino, favorecen la respiración. Si vamos a hablar de los dorsales, los músculos más anchos del cuerpo, implicados en diversas funciones de movimiento, y la respiración también ayudan a mantener la columna recta y la estabilidad, o sea que son los encargados prácticamente de nuestra postura erguida. Romboides, encargados de fortalecer la zona media de la espalda. Los lumbares tienen una gran importancia en la zona baja de la espalda porque soportan una gran tensión. Y por supuesto, es una zona que muchas veces olvidamos, nos enfocamos más en lo que es la zona abdominal y nos olvidamos de la zona lumbar. Siendo que esto también es súper importante trabajarlo de la misma forma, siempre, y no me voy a cansar de decir, tratar de compensar el trabajo y complementar el trabajo cuando hacemos la zona media, no solamente enfocarnos en lo que es la zona abdominal, ¿sí? Alternar el trabajo, chicos. Deltoides y trapecios influyen de forma relevante en el movimiento del hombro, los brazos. Los trapecios funcionan como apoyo cuando se hacen levantamientos, y los deltoides se usan siempre que se agarre un peso, como mover objetos de un lado a otro. Para un movimiento tan sencillo, fíjense la importancia de estas zonas o de estos músculos. Los músculos braquiales son los principales, sin duda el bíceps, que se encarga del movimiento del codo, el hombro y brazo se haga de forma controlada. Para desarrollar de forma óptima también conviene trabajar, también acuérdense que son par, por lo tanto se tiene que tratar de compensar y complementar esos trabajos, no solamente enfocarse a una zona. Esperen que un ratito. Ingresó otra compañera, creo. Esto mantiene justamente el buen trabajo, la buena distribución de los trabajos para ambas zonas, mantiene el equilibrio del hombro y dirigen el movimiento del codo. Los músculos faciales y el cuello, chicos. Algunos hacen mucho cuelleo cuando hacen abdominales, ¿verdad? En esta zona nos encontramos también en el cuerpo humano, son los importantes son como los escalenos, el esternocleidomastoideo, que se encuentra en la zona del cuello. En la cara hay una numerosa cantidad de músculos también. De hecho, cuando sonreímos,
Cuando nos reímos, más músculos, es el momento en donde más músculos justamente activamos. Inclusive se dice que hasta más que cuando corremos o nadamos, ¿está? Entonces, el reírse y el sonreír ayuda no solamente a la musculatura facial, sino de manera general. Acuérdense que estamos activando diferentes zonas del cuerpo, no solamente la facial, ¿sí? Los músculos del cuello son los que se encargan de mantener la cabeza erguida, de que podamos hacer movimientos de a los lados, arriba, abajo, y otro músculo importante también es el orbicular de los ojos, el único capaz de abrirlos o cerrarlos, y es esencial para lucir justamente una sonrisa natural y sincera. Entonces, presentación de todo. Los del tren inferior, si vamos a hablar de la musculatura del tren inferior, vamos a empezar con el cuádriceps. Su nombre se debe a que tiene 4 cabezas musculares. La principal misión es que tienen la de activar las rodillas a la hora de correr, caminar, saltar, agacharse. Por eso es uno de los músculos más importantes y de los más potentes del cuerpo humano, soportar el peso del cuerpo. Sin ellos no podríamos hacer algo tan necesario y básico como el desplazamiento, o sea, el solo hecho de levantarse y caminar. Los bíceps femorales, los isquiosurales, su función es muy similar a la de los bíceps braquiales, dirigir el movimiento de las rodillas y la cadera. Los aductores, estos músculos no se deben confundir con los aductores que también están en las piernas, pero son diferentes. Para los aductores nos referimos a los glúteos y otros músculos responsables de separar las piernas y estabilizar la postura cuando estamos de pie. Si hablamos de gemelos, encargados del movimiento cuando flexionamos la rodilla o los tobillos. Por ejemplo, cuando corremos o damos saltos, son los principales. Y aquí tienen una imagen de referencia de forma frontal y posterior. Son los más potentes flexores de la pierna. Y todos comparten un origen común que es la tuberosidad isquiática. Del isquio. Bueno, vamos a hablar de los tipos de fibras musculares, y acá es donde empieza el ajetreo. Vamos a tratar de que interpreten bien, de hecho tengo un video de referencia que explica bastante bien, y les voy a colocar, cuando terminemos esta parte, les voy a colocar así, se van a orientar mucho mejor. A mí me gusta trabajar por imágenes y por videos, porque yo sé que muchas veces lo que uno escucha nada más no se queda. Y lo que uno lee muchas veces lo interpreta de manera diferente. Entonces, lo que hace referencia a colores, imágenes y demás, ayuda muchísimo. Sé que casi todos a lo mejor se manejan de esa forma y que son muy pocos los que escuchando nada más hacen la película completa, ¿verdad? Entonces son los diferentes tipos de aprendizaje que tenemos también, ¿verdad? Y las capacidades de aprendizaje que tenemos, ¿verdad? Las fibras musculares se dividen en 3 tipos: lentas o rojas, intermedias y las rápidas o las blancas. Eso no se olviden, eso es lo básico. También se les puede denominar de tipo 1, tipo 2A y 2B, respectivamente. Los músculos están formados en su composición por esa variedad de tipos de fibras, pero en proporción a la utilidad del músculo. ¿Cuántos tipos de fibras musculares existen y cuáles son sus características más importantes? Cada músculo esquelético contiene 2 tipos principales de fibras: las fibras de contracción lenta y las de contracción rápida. Las primeras, las de contracción lenta, actúan aeróbicamente, es decir, consumen oxígeno. Y son útiles en pruebas, ¿sí?, o deportes o actividades de resistencia de baja intensidad, como por ejemplo una maratón, una corrida, u otras actividades que necesiten de oxígeno, ¿sí?
Los músculos, recordemos que son tejidos u órganos del cuerpo humano, del aparato locomotor, caracterizado por su capacidad de contraerse por lo general por una respuesta a un estímulo nervioso. La unidad básica del músculo es la miofibrilla, una estructura filiforme muy pequeña que a su vez está formada por proteínas complejas, que ya les había mostrado la imagen anterior. Entonces, hablando de esto, vamos a pasar al videito que les va a dar una mayor explicación con dibujo y todo, un ratito. Hasta acá, chicos, a ver si funciona, todavía está en pausa. Hasta acá, chicos, háblenme. ¿Cómo van? ¿Entendible? ¿Lento? ¿Rápido? Súper bien, profe. Pero hay algunos errores, vi en algunos dibujitos. Decime. Que creo que es un poquito importante, ya que hay compañeros, ¿verdad?, que están empezando desde cero. En el dibujo, había un dibujo donde decía, por ejemplo, que la cadera, o sea, señalaba la pelvis y Sí. decía cadera de repente. O sea, para que de repente no haya esa confusión nada más. Ok. Porque muchas veces puede confundir. Sí. Entonces, para que se tenga en cuenta. Ahora voy a regresar, a la imagen, Iván, y hacemos la corrección, ¿está bien? Súper. Aprovechando tu predisposición y tu conocimiento. Y tu atención. Chicos, ustedes, esperen que un ratito, están viendo una página de YouTube, ¿verdad? ¿Me pueden decir qué es lo que están viendo? Sí, sí. Bueno. A ver si te escuchan. Esto es lento, ténganle paciencia. Las fibras musculares esqueléticas se contraen y relajan a diferentes velocidades. Esto depende de la velocidad con que degrada el ATP. Así, las fibras que degradan el ATP a gran velocidad son fibras de contracción rápida, mientras que si lo hacen a poca velocidad son fibras de contracción lenta. Además, las reacciones metabólicas que utilizan las fibras musculares esqueléticas para generar el ATP son también variables, con lo cual es distinta la rapidez con que se fatigan. Teniendo en cuenta esto, podemos dividir las fibras musculares esqueléticas en fibras oxidativas lentas, fibras oxidativas intermedias y fibras glucolíticas rápidas. Las fibras oxidativas lentas son de contracción lenta y resistentes a la fatiga. Contienen grandes cantidades de mioglobina, muchas mitocondrias y muchos capilares sanguíneos y son por ello las denominadas fibras rojas. Estas características estructurales les permiten tener una gran capacidad de generar ATP a través del sistema aeróbico. Los músculos posturales, como los músculos de la espalda o los del cuello que mantienen erguida la cabeza, serían buenos ejemplos de músculos en los que predominan estas fibras. Las fibras oxidativas lentas se denominan también fibras oxidativas tipo 1 porque sus filamentos están formados por una clase de miosina que es la tipo 1 y que reacciona lentamente. Al contraerse tan despacio, suelen producir ATP lo bastante deprisa como para ir al ritmo de las necesidades energéticas de la miosina, evitando así la fatiga. Las fibras oxidativas intermedias, o tipo 2A, son de contracción rápida, pero también resistentes a la fatiga.
Contienen también grandes cantidades de mioglobina, mitocondrias y capilares sanguíneos, y por lo tanto son también fibras rojas. Tienen una gran capacidad para generar ATP mediante procesos oxidativos, es decir, aeróbicos. La diferencia con las oxidativas lentas es que este ATP lo degradan a gran velocidad, con lo que su contracción es rápida. Son muy resistentes a la fatiga, pero no tanto como las oxidativas lentas. En los músculos de las piernas, especialmente en corredores, predomina este tipo de fibras. Las fibras glucolíticas rápidas o tipo 2X son fibras de contracción rápida y fatigables. Tienen bajo contenido en mioglobina, mitocondrias y también en capilares sanguíneos. Sin embargo, contienen grandes cantidades de glucógeno. Son por ello denominadas fibras blancas. Sus características estructurales las obligan a generar el ATP mediante procesos anaeróbicos que no pueden suministrar grandes cantidades de manera continuada. Degradan el ATP a gran velocidad, por lo que su contracción es potente y rápida. Los músculos del brazo tienen muchas fibras de este tipo. Estas fibras glucolíticas rápidas son las verdaderamente rápidas, pues contienen un tipo de miosina, que es la tipo 2, que se contrae más rápidamente que la miosina tipo 1, y además su sistema sarcoplásmico es más eficaz para liberar calcio al sarcoplasma. La consecuencia de esta rápida contracción es la rápida deplección del ATP, y por eso son fibras más fatigables que las oxidativas. Casi todos los músculos esqueléticos del organismo están formados por una mezcla de los tres tipos de fibras musculares esqueléticas, pero las proporciones varían dependiendo de la actividad habitual del músculo. Aunque estos músculos esqueléticos estén formados por una mezcla de los tres tipos de fibras, las de cada una de las unidades motoras son todas del mismo tipo. Por ejemplo, si para realizar una tarea solo se requiere una contracción débil, las únicas unidades motoras que se activan son las oxidativas lentas. Si se necesita una contracción más potente, se reclutan las fibras glucolíticas rápidas. Y si se requiere una contracción máxima, también pueden entrar en acción las unidades motoras formadas por fibras oxidativas rápidas. El sistema nervioso central es el encargado de determinar la activación de las distintas unidades motoras. El número total de fibras musculares no suele cambiar, pero las características de las existentes se pueden modificar. Así, varios ejercicios pueden inducir cambios en las fibras del músculo esquelético. Los ejercicios de resistencia, como la carrera o natación, producen una transformación gradual de algunas fibras glucolíticas rápidas en oxidativas intermedias. Los ejercicios que requieren gran fuerza durante periodos cortos de tiempo, como la halterofilia o los sprinters, producen un aumento del tamaño y potencia de las fibras glucolíticas rápidas. Estos aumentos de tamaño se deben a un incremento de la síntesis de filamentos finos y gruesos, cuyo resultado global será el aumento de los músculos, tal como vimos en un audiovisual previo en el que estudiábamos la hipertrofia muscular. Bueno, entonces, se escuchó bien, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ¿se entendió o se confundieron más?
Sé que algunos manejan un ratito. Les sugiero que vuelvan a mirar después un ratito. Y este es un pequeño resumen, ya sin tanta explicación fisiológica, ¿sí? Más sencilla, pero necesitamos esa explicación fisiológica justamente para entender en las diferentes actividades qué tipos de fibra. Y fíjense que ahí muestra un esquema en el anterior video, muestra un esquema de acuerdo al tipo de actividad que uno realiza, qué tipos de fibras son las que se activan más. Y dice que casi todos tenemos la mezcla de estos tres tipos, independencia de la actividad o del deporte, y por supuesto de la edad en la que empiece uno también, porque tiene que ver mucho la edad para justamente desarrollar. Aunque hay otros autores que dicen justamente que ya venimos, que ciertas personas o ciertos cuerpos ya vienen con ciertas fibras, ¿cómo decirles?, más pronunciadas o más desarrolladas, ¿sí? Y se habla en el caso, por ejemplo, de los corredores, especialmente como el señor Usain Bolt, por ejemplo, que era un velocista, ustedes saben que rapidísimo, uno por el tipo de fibra que él, pero él genéticamente en apariencia se hicieron estudios también y genéticamente vino súper desarrollado ya con este tipo de fibra, ¿sí? Ahí otra vez volvemos se habla de fibras musculares oxidativas. Ya escucharon por qué, hace referencia a eso. Y como les dije, van a encontrar, utilizan 2X o utilizan también las siglas de 2A o 2B, ¿sí? Y la fibra a desarrollar, la que sería ideal, mi conexión empezó a fallar. No sé si les salió entrecortado. Como les decía, las fibras que sería bueno desarrollar a cierta edad, por supuesto, en dependencia del deporte que uno quiera, para lo que uno es bueno, son las intermedias, que es lo que todo atleta quisiera tener, ¿verdad? Que quisiera desarrollar. Vieron que la proporción de un tipo u otro tipo de fibra siempre va a variar en función de factores genéticos, la acción del músculo y el método del entrenamiento, ¿sí? Existe un estudio que se trata de una biopsia muscular, que como es extirpar una muestra del músculo para su posterior análisis. Eso lo hacen más a nivel deportivo de atletas profesionales, ¿verdad? Justamente. O aquellos encargados de captar talentos para ciertos deportes. Se verifican si es que sirven o no.
El porcentaje de los tipos de fibras musculares es un hecho difícil de modificar, pero sobre todo se puede influir ligeramente mediante el entrenamiento, ¿sí? Como les dije, hay mucho en juego de factor genético. Ni todos somos rápidos, ni todos somos fuertes, ni todos tenemos la capacidad de justamente trabajar más con las fibras intermedias, de contracción intermedia. La disposición de nuestra musculatura, el tipo de fibras musculares es variable, depende del grupo muscular de la persona y también es una cuestión genética. Y por supuesto el tipo de entrenamiento y la edad influyen. Nos puede resultar justamente útil conocer a la hora de especializarnos o de derivar a lo que es un deporte específico en una modalidad deportiva o dentro de un deporte como lo que es ciclismo, saber qué rol o lo que es, por ejemplo, en fútbol, saber en qué posición, de acuerdo a justamente al rol que voy a cumplir dentro del equipo. Es importante conocer justamente qué tipo de fibras son las que yo traigo genéticamente más desarrollados. Y eso, chicos, por ahora. A ver, salir pantalla completa. Ahí estamos. Bueno, ahora vamos a volver a lo nuestro y vamos a verificar algo para evitar confusión en los compañeros, justamente. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió? ¿Se entendieron? Acá está, este es el esquema que me dijiste, Iván. Ahora estuvo un momento de... ¿Era este? No, profe, uno más general era donde se veía todo el cuerpo. Ese creo que era. Anterior. Este es... Anterior creo que era. El que salía abajo. A ver, vamos a buscar. Así ya corregimos. Este está bien. ¿Sí? Ese es. Cadera. Ah, sí, ahí donde dice cadera. Sí, tenés razón. Es porque ese es el hueso Sí. coxal y parte de la pelvis. Sí. Cintura, o la cintura pelviana es el nombre. Ok. Entonces, Ok. para que no se confundan. El resto, bien. Entonces, sí, este sería el nombre común generalizado. Sí, 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 tenés razón. Estamos. ¿Se entendió entonces, chicos, la acotación que el compañero quiere hacer acá, sí? Para que no se confundan, que eso no se llama cadera. ¿Estamos? ¿Se durmieron, parece? Yo pensé que era este, Iván, pero en este está bien porque es más general. No es este. Bueno, hasta ahí entonces, chicos, se entiende cuando hablamos de lo que es, necesitamos meter un poco de la parte de fisiología. Fisiología es una materia muy amplia, ¿verdad? Pero necesaria para entender también justamente cómo el funcionamiento de nuestro organismo. Cuando hablan de ATP y todo lo demás, chicos, no se sofoquen, ¿verdad? ATP son uno de los combustibles, una de las formas de combustibles que tenemos en el organismo, que es el adenosín trifosfato. Ese sería el nombre y esas son las siglas, ¿estamos? Que de acuerdo a la contracción, de acuerdo a la actividad, la contracción muscular, ya vamos a ir mirando más adelante cuáles son, por qué se le denominan actividades aeróbicas o anaeróbicas, justamente es por el tiempo de duración o la ejecución de los movimientos también, entonces no se asusten con eso y sí les recomiendo que vuelvan a mironear un poquito el videito, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de los deportes según los tipos de fibras musculares. Las fibras de contracción lenta son las ideales para pruebas prolongadas, porque son los aeróbicos, de resistencia, ¿sí? Mientras que las de contracción rápida pueden darnos ventajas en actividades explosivas y cortas, ¿sí? Las fibras de contracción rápida no tienen una buena resistencia aeróbica, que es lo que vimos en el videito, sino más bien utilizan vías de obtención de energía sin utilizar oxígeno. Son capaces de producir más fuerza que las lentas,
pero su umbral de fatiga es menor por presentar peores características hacia la resistencia en ejercicio físico, ¿sí? Estas fibras se reclutan en pruebas de alta intensidad y corta duración. Algunos ejemplos son 110 metros con vallas, 100 metros. Dentro de las fibras rápidas hay una subdivisión que sería el 2A, ¿verdad? Tipo 2A, con algo de características intermedias. Y tipo 2B, que son fibras muy rápidas, ¿sí? El ideal, como siempre les digo, serían las intermedias, ¿verdad? Por otro lado, las fibras musculares de contracción lenta tienen alta resistencia aeróbica, producen la energía necesaria para la contracción y relajación muscular mientras dura la oxidación. Se utilizan en especialidades deportivas como maratón, ultrafondistas, natación. No obstante, la fibra muscular tipo intermedia puede inclinar sus características hacia la lenta o rápida, en función del sistema de entrenamiento al que se le someta al deportista, ¿sí? Como es inteligente nuestro organismo, ¿verdad? Las características de las fibras musculares lentas y rápidas vienen determinadas genéticamente. Nuestra genética determinará qué neuronas motoras inervan nuestras fibras musculares individuales. Después de haberse establecido la inervación, nuestras fibras musculares se diferencian, se especializan según el tipo de neurona que las estimula. Unidades motoras lentas se relaciona con una agrupación de entre 10 a 180 fibras musculares. Por el contrario, una unidad motora rápida inerva entre 300 a 800 fibras musculares. No obstante, la fuerza de las fibras lentas y rápidas individuales no es espectacularmente distinta. La diferencia en el desarrollo de la fuerza entre las unidades motoras rápidas y lentas simplemente se debe al número de fibras musculares por unidad motora, no a la fuerza generada por cada fibra. ¿Estamos? Tienen la pequeña diferencia. Y este cuadro me gusta muchísimo porque es todo eso que les estaba diciendo es esto, ¿sí? Fíjense, arriba tienen la característica, en la primera columna, el de tipo 1, tipo 2A y tipo 2B, ¿sí? Los tipos de fibras musculares. En las características vamos a ver el diámetro, el contenido de mioglobina, los capilares, el sistema energético predominante, la resistencia, cuánta resistencia tiene la fatiga, la velocidad de contracción, la potencia y la resistencia, ¿sí? Entonces pueden observar ahí que en el tipo 1, a ver si se acuerdan, entre paréntesis pueden poner cuáles eran las del tipo 1, ¿eran las lentas o eran las rápidas? Eso ya queda, que hagan memoria otra vez. El diámetro es pequeño, el contenido de mioglobina es alto, los capilares son muchos, y el sistema energético predominante es el aerobio, ¿sí? La resistencia a la fatiga es muy alta, la velocidad de contracción es lenta. Y ahí tienen la resistencia que es mayor que la potencia, ¿sí? En los de fibras de tipo 2A, estas serían ¿cuáles? Las intermedias, ¿verdad? Diámetro, como su nombre lo dice, intermedio, contenido de mioglobina intermedio, capilares también. El sistema energético predominante sería el aeróbico y el anaeróbico. Entran los dos, por eso les decía que estos son los ideales. La velocidad de contracción es rápida y la resistencia y la potencia son similares. En los de tipo 2B, el diámetro de estas fibras musculares es grande, el contenido de mioglobina es bajo, los capilares son pocos y el sistema energético predominante es el anaeróbico. Acá es donde no hay necesidad de oxígeno. La resistencia a la fatiga es muy baja. Ya sabrán por qué, ¿verdad? Por qué tipo de contracción estamos hablando. La velocidad de contracción es rápida o muy rápida. La potencia es mayor que la resistencia, el triple. ¿Estamos? Algo así siempre yo sugiero para que estudien y para que se les quede bien también, ¿sí? La proporción de un tipo u otro varía en función de los factores genéticos y de la acción del músculo. Factores genéticos, se cree que el porcentaje de fibras musculares, como ya les venía diciendo, rápidas o lentas ya viene predeterminado genéticamente, por lo que el velocista como Usain Bolt se ha hecho el hombre más rápido del mundo, pero ya tenía parte del camino hecho, ¿sí? O sea que su genética estuvo en acción ahí.
Acción del músculo. Los músculos posturales del cuello, la espalda, con actividad continua, tienen predominancia de fibras musculares tipo 1. Y ahí ustedes hagan entre paréntesis cuáles son los tipo 1. Por otro lado, los músculos de los brazos, como con actuación intermitente, presentan fibras musculares tipo 2. Por ello, hipertrofian más fácilmente. Las piernas que soportan el peso corporal también se utilizan para correr, muestran mayoría de fibras de tipo 2A. Sí, acuérdense que el tipo 2 hay 2A y 2B. Y recuerden si eran rápidas o lentas. El método del entrenamiento tiene mucho que ver. Aquellos deportistas de resistencia que quieran poseer un elevado porcentaje de fibras musculares lentas deberían realizar entrenamientos de baja intensidad y larga duración. Al contrario, los deportistas que necesiten generar altos niveles de fuerza durante cortos periodos de tiempo deben incluir ejercicios de alta intensidad y corta duración. En parte, cuando un esfuerzo requiere bajos niveles de fuerza, solo se activan las unidades motoras, motoneurona más fibras musculares que inerva, de las fibras tipo 1. En esfuerzos mayores se unen las de tipo 2 y por último en esfuerzos máximos las de tipo 2A. Recuerden que la 2A es la intermedia, solamente eso, ¿sí? Entonces tenemos que pasar a lo que son los tipos de contracciones musculares y acá vamos a hablar un poquito, este es parte del trabajo que ustedes van a tener porque se habla mucho de muchos métodos y se habla ya de también métodos aplicados de acuerdo al tipo de contracción muscular, chicos. Y como pueden observar en la imagen, acá tienen el movimiento concéntrico, isométrico y excéntrico. Estos son términos que se refieren al tipo de contracción muscular. Es muy frecuente, más en el mundo del culturismo, la musculación, pero también se utiliza, por supuesto, en otras disciplinas. Estos patrones de movimientos de contracción principales definen los movimientos que se deben realizar al trabajar un músculo o un grupo de músculos. Por ello es importante también saber diferenciar para poder elegir el tipo de ejercicio para tal o cual parte del cuerpo y por lo tanto también elegir el método de musculación adaptado, por supuesto, para conseguir el progreso, el desarrollo deseado, ¿verdad? Si hablamos de una contracción, ustedes lo van a encontrar también, hay diferentes autores que se refieren y vuelven a ramificar estas mismas, estos mismos nombres, ¿verdad? Entonces, siempre digo, lean, investiguen, no se queden con lo que vemos solamente aquí, y adhieran a su vocabulario y a sus estudios aquellos que a ustedes les sea más sencillo entender y que se van a acordar bien, ¿sí? La base de todo es lo mismo, pero a veces se le agrega una A, una N más, etc. ¿Estamos? O sacamos 5 o 6 tipos de contracciones más dentro de una, ¿está? Entonces yo les voy a presentar estas que son las más comunes, y el trabajo de ustedes va a estar en investigar las diferentes, si hay otro tipo de, si se conocen otro tipo de contracciones, si hay otros estudios referentes a esto, si sacaron otros, entonces eso va a ser tarea de ustedes, chicos. La contracción isotónica o dinámica. A diferencia de estas, el músculo se acorta o se alarga. Las contracciones isotónicas son las más habituales en la actividad del día a día, en la mayor parte de los deportes, ya que normalmente las tensiones musculares suelen provocar un acortamiento o un alargamiento de las fibras musculares de un músculo determinado. Y estas pueden ser de dos tipos, pueden ser concéntricas o excéntricas. O sea que dentro de la contracción isotónica o dinámica también encontramos la concéntrica y la excéntrica. Si vamos a hablar de contracción concéntrica, también se llama o es conocida como la fase positiva. Se utiliza cuando se contrae un músculo para levantar un peso. Por ejemplo, la contracción concéntrica más utilizada durante el entrenamiento con pesas, en el momento en el que el músculo realiza un movimiento relacionado con su acortamiento.
La longitud del músculo disminuye mientras que la fuerza desarrollada por el músculo aumenta. Se produce una generación de tensión muscular al acercarse a los extremos de los músculos afectados. Imaginen, vamos a poner un ejercicio sencillo, bíceps, ¿sí? El clásico trabajo de bíceps. Flexión y extensión del codo, bíceps braquial, chicos. Durante los ejercicios de tracción, por ejemplo, en una barra alta, escalar, los codos se flexionan y los bíceps se contraen. El músculo en cuestión se contrae y se acorta al mismo tiempo. Esto se conoce como contracción concéntrica o fase positiva. Cuando llevamos una mancuerna hacia atrás, desde la posición baja hacia el hombro, que sería justamente el curl o martillo en bíceps, ¿sí? En posición, se está haciendo un movimiento concéntrico. Cuando se hace una sentadilla, en posición de pie, cuando se va a empujar con las piernas para levantar la barra, se trata de una contracción concéntrica. Y vayan mirando, y esta semana les queda a ustedes durante su entrenamiento ir justamente separando las fases, la fase positiva, la fase negativa, que vamos a ver ahora, e ir destacando o sacando ya, conociendo, ¿sí? Para poder aplicar cuál sería en cada movimiento, en la ejecución de los diferentes ejercicios, cuál sería la fase, tanto positiva como la negativa, o la fase de contracción concéntrica o la excéntrica que ya vamos a ver. ¿Estamos? Para que ustedes vayan diferenciando, porque de eso se va a tratar su tareita hoy. Y ahí tienen, chicos, la imagen no se ve, creo que muy nítida, pero se entiende perfectamente. Ahí está el movimiento del que estábamos hablando. ¿En qué momento se genera la contracción concéntrica? Fíjense que se habla de un acortamiento o es una fase. ¿Qué tipo de fase era? Positiva, ¿sí? También lo van a encontrar, nosotros estamos hablando de la contracción isotónica, lo van a encontrar como contracción isotónica o dinámica, concéntrica o excéntrica, que eso sería ya la subclasificación. Entonces, si tenemos esa contracción, fíjense en la imagen, tenemos la primera, en el movimiento vamos a concentrarnos en lo que es la contracción concéntrica. Entonces estamos hablando también de se puede también decir que es una isotónica concéntrica, existe una aproximación entre los segmentos articulares dando lugar a un trabajo positivo. La fuerza aplicada es mayor a la resistencia a vencer. Existe un acortamiento del músculo. Y si vamos a hablar de una isotónica excéntrica, este tipo de contracción, existe una separación de los segmentos articulares dando lugar a un trabajo negativo. La fuerza aplicada es menor a la resistencia a vencer y existe un alargamiento del músculo, donde pueden observar justamente en la segunda imagen, en la imagen del medio, ahí es donde tienen la contracción excéntrica o la isotónica excéntrica, ¿sí? Cómo funcionaría y cuál sería el rango de movimiento, y justo se habla de una separación de los segmentos articulares para que lo comprendan mejor, ¿sí? Y existe un trabajo negativo. Y en la última imagen de abajo tienen la contracción isométrica, que sería sin movimiento, fijo, estático, que ya lo vamos a ver. En general, el movimiento concéntrico es el movimiento activo en musculación, el que hace trabajar al músculo, al grupo de músculos en cuestión. Es muy útil especialmente para desarrollar el tono muscular, aumentar el rendimiento del deportista. Con 5 repeticiones de movimientos concéntricos, el atleta o el individuo consigue aumentar su fuerza. Con 10 repeticiones se construye un volumen muscular. Estamos hablando de las repeticiones, no vamos a hablar de carga ni de peso todavía, seguido de un aumento del tamaño de las fibras y del tejido conectivo. Cuando el deportista alcanza 15 repeticiones en movimiento concéntrico, gana resistencia y tono. Eso es lo que se consigue de acuerdo a la cantidad de repeticiones que estaríamos aplicando, por ejemplo, en este caso, para lo que es el curl de bíceps, ¿sí? Y ahí tienen otra vez las dos fases, cómo se comporta el músculo del bíceps
cuál es la fuerza que tengo que vencer, la fuerza externa, y en qué momento es la fase concéntrica o la fase positiva y la fase excéntrica. ¿Estamos? Algunos movimientos en musculación que serían justamente de contracción concéntrica y excéntrica. Fíjense que ahí tienen el bíceps con barra en posición prono, ¿sí? Y ahí tienen específicamente cuál sería la fase concéntrica y cuál sería la fase excéntrica. Actualmente se utiliza mucho la fase excéntrica para lo que es una metodología, un método de entrenamiento también, chicos. Anteriormente se usaba más la concéntrica y mucha gente creía que solamente así podían desarrollar tono muscular y fuerza también, ¿verdad? Entonces, últimamente se han aplicado aparte de la variedad y variabilidad y el mix de tendencias y de ejercicios que se incorporaron también, por supuesto, hay combinaciones de métodos que tienen muy buen resultado, ¿sí? Entonces ahí tienen lo que es press de banca, ¿sí? Y cuál sería, en qué momento sería la fase concéntrica. Y aquí tienen algunos ejercicios ya de lo que sería justamente, ya para que ustedes vayan analizando en qué fase justamente se encuentra cada uno de estos movimientos. Y tienen los nombres para los compañeros que les cuesta todavía manejar ciertos nombres. Acuérdense que esto puede variar, que también hay nombres inventados y nombres modificados, entonces esto sería algo más general, de conocimiento general, chicos, que sería la base de. Entonces, fíjense en lo que es la sentadilla, el sumo o bailarina, la sentadilla libre con mancuernas y el peso muerto que sería con mancuerna o unipodal, ¿sí? Quiero que analicen el movimiento y se fijen en qué momento tenemos una fase concéntrica, una fase de contracción concéntrica y la excéntrica también. En cada movimiento que ejecutamos están implicados ambos. No se olviden que estas entran dentro de lo que es la contracción isotónica o dinámica, ¿sí? Se puede denominar isotónica concéntrica o isotónica excéntrica. Entonces, ya hablamos de la concéntrica, hablemos de la contracción excéntrica. Simplemente lo contrario al movimiento concéntrico también se denomina, esta es la fase negativa en la disciplina del culturismo. Durante una contracción excéntrica, los músculos se contraen alejándose de los puntos de inserción. Es durante esta fase del ejercicio cuando los músculos sostienen la carga, el deportista, el individuo, trata de retener, sostener el peso ralentizando, dice, ralentizando sería la palabra. El estiramiento del músculo o grupo muscular implicado. Durante una carrera relajada, por ejemplo, los músculos de los miembros inferiores tratan de resistir la gravedad mediante una contracción excéntrica. En el entrenamiento de fuerza, cuando el deportista desciende de la barra en posición prona, debe intentar sostener la carga para no ser aplastado por el peso, ¿sí? La contracción excéntrica desempeña un papel importante en la musculación, permite utilizar las fibras de diversas maneras, es la combinación de la contracción excéntrica con el movimiento concéntrico, lo que conduce a un aumento de masa muscular. Sin embargo, la contracción excéntrica puede ser muy difícil de realizar, especialmente cuando se trabaja con cargas pesadas o elevadas. Pueden provocar fuertes dolores musculares y la recuperación puede ser lenta para el deportista. Y aquí tienen igual un ejercicio del tren superior para que vayan analizando en qué fase sería la fase de contracción excéntrica. Estos son ejercicios, chicos, yo sé que muchas veces a lo mejor cuesta un poquito separar o analizar bien ciertos movimientos,
Y se van a encontrar con personas que quieren o que necesitan trabajar, por ejemplo, esto sería más ya en caso de deportistas o de deportes específicos. Se van a encontrar personas que necesitan hacer un buen fortalecimiento o están en fase de recuperación y necesitan ejercicios y movimientos específicos. Entonces, una forma de trabajar justamente con futbolistas, corredores, lo dejamos ahí, deportes colectivos en general o individuales, así como lo que es maratón o lo que son corridas y demás, que ahora están muy de moda también. Mucha gente le gusta y va al gimnasio a hacer la parte de fortalecimiento o alguna recuperación de alguna lesión, ¿verdad? Entonces acá tienen un esquema de referencia justamente para lo que es de los beneficios de trabajar con este método de contracción excéntrica. En este caso está comprobado que mejora la fuerza y la velocidad a nivel muscular y articular, ¿sí? Desarrolla la elasticidad, facilita el alargamiento y la contracción muscular, mejora la estabilidad, el equilibrio y la propiocepción, ¿sí? Disminución de riesgo de lesiones musculares y mejora, por supuesto, la contracción concéntrica también. Entonces ahí tienen algunas imágenes de referencia, tienen del lado izquierdo qué zona se trabaja, qué zona se enfoca y cuáles serían la ejecución del movimiento o del ejercicio. ¿Estamos? Sería más en caso de personas que vienen a trabajar específicamente lo que es algún tipo de fortalecimiento, que ustedes pueden empezar a aplicar este tipo de trabajos combinados, ¿verdad? No es solamente para que vean que no es solamente con cargas. ¿Estamos? Acá tienen otras imágenes justamente de referencia a otros movimientos, a otros ejercicios que también tienen de alternativa. Mucho ojo con lo que es activación y fortalecimiento de cuádriceps, que suelo ver gente que hacen unos movimientos medio raros también en el gimnasio y no hay correcciones, así que cuidado con ese tipo de ejercicios, chicos, con ese tipo de movimientos, que es lo que vamos a conseguir es otra lesión y no fortalecer, ¿sí? Esto les pongo para aquellas personas, un ratito, recuerden que nuestro grupo es un grupo, ya creo que el 60% maneja más que bien lo que es toda la parte de entrenamiento, ¿verdad? Pero queda un restante que empieza de cero, entonces justamente es para ellos, para que vayan conociendo los diferentes nombres de ciertos movimientos y para poder acoplar a sus rutinas también, ¿sí? Son alternativas. Si vamos a hablar de la contracción isométrica, ¿se acuerdan que en la primera imagen hablamos de un movimiento en contracción concéntrica, excéntrica, y ahora vamos a hablar de la isométrica. Y después va a quedar a cargo de ustedes el resto de la investigación, que no son los únicos, son derivados de. Es una fuerza que se aplica en posición estática, ¿sí? Si para el movimiento concéntrico y excéntrico el deportista tiene que realizar movimientos repetidos, durante la contracción isométrica debe permanecer inmóvil al tiempo que trabaja los músculos o activa la musculatura y las fibras. Durante una contracción isométrica las palancas no deben moverse, los puntos de apoyo deben estar fijos y firmes. La contracción sigue siendo muy potente, aunque el atleta o el individuo no se mueve. La contracción isométrica se caracteriza por la ausencia de desplazamiento, para ello puede llevarse a cabo en cualquier lugar, no requiere ningún tipo de equipo especial para su realización y es aplicable a cualquier tipo de persona sin tomar en cuenta edad ni nada. La contracción isométrica o estática, porque lo van a encontrar también como estática, es el tipo de contracción donde la tensión del músculo no supera la resistencia a vencer. El músculo no disminuye su longitud y no se genera movimiento, aunque sí un gasto energético bastante fuerte.
Para desarrollar un músculo, el esfuerzo consiste únicamente en mantener la posición contraída y permanecer inmóvil durante un tiempo determinado. Por lo tanto, es muy práctico y es adecuado para todos los deportistas o todo tipo de clientes, alumnos, individuos a entrenar. Principiantes o avanzados. La contracción isométrica también permite trabajar los músculos sin forzar tendones ni articulaciones. Se adapta a todos los niveles y se puede intensificar al ritmo de cada persona. La desventaja de una contracción isométrica es que no puede utilizarse durante mucho tiempo. Una isometría máxima no debe superar los 6 minutos, mientras que una isometría total no debe superar los 20 minutos. Tampoco puede utilizarse solo, requiere del uso, por supuesto, de otro tipo de contracción para optimizar los resultados, y estamos hablando, nos referimos a esto ya a la concéntrica, excéntrica o la pliométrica. Entonces, yo sé que para las chicas muchas veces cuesta el tema, en el caso de los varones, yo tuve varones que me decían, profe, me recuesta trabajar con las chicas, porque no quieren luego hacer brazo, tienen miedo a que van a endurecer la grasa o van a aumentar o van a crecer mucho, entonces no quieren, luego solo quieren trabajar piernas, solo quieren, entonces, de sugerencia, entonces rescatamos algunos ejercicios con algunas de las repeticiones ya para que ustedes se vayan adentrando, y las chicas también que les toca entrenar a otras chicas que no se manejen tan bien, entonces acá tienen algunos movimientos, ¿sí? Con su posición inicial, su posición final y cuáles serían las posturas y algunos elementos que podemos utilizar y por supuesto el nombre del movimiento del ejercicio, ¿sí? Es una ayuda nada más para refrescarles un poquito. Si queremos trabajar glúteos, que la mayoría de las chicas lo manejan, pero los hombres les cuesta salir de los ejercicios clásicos. Entonces, tratar de incorporar también otro tipo de movimientos que sean adecuados, por supuesto, a la condición y la capacidad y la necesidad de la persona, ¿sí? No podemos ponerles a hacer a todas las mujeres, y ni todas las mujeres tampoco quieren trabajar siempre ciertos movimientos clásicos de glúteo, chicos. Muchas tienen vergüenza de hacer ciertos movimientos, entonces hay que buscar alternativas. Y por supuesto ahí tienen algunos nombres de algunos ejercicios que es para trabajar la zona del cuádriceps, isquio y glúteos. ¿Estamos? Acá seguimos con los ejercicios que son para lo que es tren inferior, con sus respectivos nombres. Y por supuesto algunas series y repeticiones ya. Les voy a dejar para que miren, de acuerdo al tipo de sentadilla, donde estoy enfocando más el trabajo, la posición de los pies, y los tipos de sentadilla que se pueden trabajar. Ahí tienen la isométrica, y por supuesto acá aplicamos la contracción concéntrica y la excéntrica también, ¿sí? Ahí tienen algunas acotaciones, después les sugiero que lean, por favor. Y hasta aquí, si no tienen dudas, acaba la orientación del trabajo. Por supuesto, me gustaría que no asistan a la clase presencial sin su trabajo impreso por escrito, como algunos hicieron, igual que sea, y si es por escrito, chicos, por favor, vamos a escribir lindo y por lo menos ordenado. O sea, no hace falta que la letra sea linda, pero bien ordenado, porque no estamos en colegio, chicos, ¿sí? Entonces, eso para ustedes primeramente como profesionales es una ofensa, ¿sí? Porque esa es su carta de presentación. O sea, si yo no les veo la cara y veo el trabajo, yo determino justamente, digo, de Erasores, o sea, qué tan ordenado o qué tan disciplinados y qué tan organizados sean y qué tan pulcros sean, eso habla también de ustedes. Vamos, de lo responsable o lo irresponsable o del interés que demuestren y presten también, ¿sí? Y por supuesto es una ofensa para la profe también, porque evidentemente yo la clase anterior, la presencial, yo sentí, no voy a incluir a todos, pero sí en gran parte. Y si yo siento cierta falta de interés, miren, de hecho, aprovecho el momento
para decirles que si ustedes tienen alguna sugerencia de algún tema que quieran profundizar, que quieran agregar algo, yo no estoy ajena a eso, al contrario. Todos aprendemos de todos y yo sé que hay muchísimas cosas que a lo mejor no vamos a poder tocar en este curso y que a lo mejor ustedes quieren saber más o quieren profundizar. No tengo ningún problema, sugieran, envíen. No hay problema, vamos a buscar la manera de justamente ampliar también es la base de todo esto, ¿verdad? De este curso. Y tratar de que salga algo bueno pues de esto. Pero yo sí necesito que la próxima, por favor, me presenten decentemente y responsablemente sus trabajos. Y van a tener 2 trabajos, porque hoy tienen este y la próxima clase voy a orientar otro trabajo más. Así que por favor, eso habla de ustedes, chicos. No es, no me voy a ir a improvisar nomás. No están en época de colegio. Acuérdense que ustedes están pagando por el curso, están invirtiendo por un curso. Y entonces yo necesito también que de la misma forma demuestren esa misma responsabilidad e interés, porque ustedes lo están haciendo porque ustedes quieren, ¿no? Es como en la época de colegio que te obligaban a ir, que tenías que presentar. No, no, es así. Entonces demuestren eso. Entonces la orientación de la tarea, terminando este momento, o sea, yo sentí realmente de que había como que falta de interés de ciertas, no todos, pero de ciertos grupos. Entonces, tipo, yo siento que, ay, yo ya sé luego y eso no me hace falta y no sé qué. Están en un curso, chicos, y hay ciertas responsabilidades y ciertas normas que tenemos que acatar, ¿sí? Entonces, por favor, les pido eso. Orientación de la tarea. Investigar sobre otros tipos de contracciones musculares. Describir y ejemplificar. ¿Sí? O sea, así como hicimos, así como tienen esto. Si yo encuentro otro tipo de contracción dentro de esta, pues bien, entonces lo describo y demuestro con algún movimiento las diferentes fases que ocurren ese tipo de contracciones. ¿Estamos? Escoger 6 ejercicios. 6. Mínimo es 4, chicos. 6 es el máximo. El que se anime mucho. Y marcar esa fase de las contracciones musculares. Por supuesto, no quiero ver esto, porque esto ya lo puse. Entonces yo necesito otros movimientos. Estos son los clásicos, ¿sí? Entonces busquen otros movimientos y tiene que ser así. ¿Estamos? Una imagen, un dibujo, y ustedes marcan. Pueden ser estos ejercicios, porque en estos yo no marqué dónde están las fases de contracción, ni excéntrica, ni isométrica, ni nada de eso. ¿Estamos? Ni concéntrica. Pueden ser estas, sin ningún problema. Lo que no quiero ver es este, porque en el trabajo anterior me hicieron. Me pusieron los mismos movimientos también que estaban en la presentación. Entonces, muy regalado, chicos. Yo necesito que ustedes investiguen, que lean. Que creen dudas en su cabecita, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, entregar en la clase presencial por escrito o impreso. Ya saben, ¿verdad? Los detalles. ¿Dudas, quejas, sugerencias? Escucho. Y ninguna. Qué gusto que entiendan. Todito que toditos van a entregar. Profe, Sí. Noelia, sí, profe. Es referente a la tarea anterior, profe, personalmente, para mí es nuevo todo, ¿verdad? Y no sé si usted se fijó ahora en mi tarea, yo traté de describir según como yo entendía, miraba. A mí personalmente, profe, me costó una semana hacer la tarea, porque cada figura estaba viendo y tratando de describir. Sí. O sea, para que yo pueda entender, ¿verdad? Obviamente que Ajá, mis términos no son claro. los términos técnicos, y personalmente a mí, yo soy docente, ¿verdad? Sí. Sí, pero no es por mi campo, profe, y me Claro. cuesta a veces hablar, el nivel de los compañeros No te manejan, preocupes, Noelia, a mí me entonces hay días encanta. así y entonces de repente quizás, profe, no es que yo no esté interesada, me encanta el curso, por eso estoy, ¿verdad? Y a veces yo, o sea, quizás no soy, somos todos iguales, ¿verdad? Pero mi experiencia en cuanto a lo que es la vida así del gimnasio para mí es nuevo. Claro. Quizás no es mi campo, ¿verdad? Ahora sí, como Sí. es el compañero, uno que es
máster en funcional y cosas así, lo otro en gimnasio, en calistenia. Hacheko, profe, maestra de grava, ya, a No mucha te honra. preocupes, Y entonces, no. de repente, no es que yo no esté interesada, al contrario, yo vengo así con más ganas Sí, de súper darme bien. cuenta que me falta mucho, me falta muchísimo, profe, No te para poder estar al preocupes. nivel de los Todo compañeros. eso yo entiendo, Y Noelia, no te preocupes. Yo entonces, sé que vos es sos por una de ejemplo, las más interesadas. por eso es que poco o nada que yo a veces interactúo en el grupo, porque para mí pues, es una forma de aprender. Yo escucho, Sí, observo y voy sacando así, como usted dice, de lo sencillo para lo que a mí me va a servir. De hecho, que todo me sirve, pero aquello por lo cual yo pueda guiarme y agarrar. De sí, lo sencillo así. nomás para poder defenderme y yo sé que Claro, que vos te puedas en la defender, que práctica vos es el puedas maestro. enseñar, que puedas Y, transmitir eso. Eso es lo importante. Si yo no, por eso no y de les quiero repente tampoco algunas cosas complicar. ya se me pega, por ejemplo, algunos términos básicos, ¿verdad? Lo básico, Sí, básico, pero a mí depende, Ima, profe, ya me sirve, súper, ya por lo súper menos ya bien. puedo decir profe, bíceps, o ya usé ese término en mi clase, ¿verdad? Ya, súper Porque bien. la vez pasada yo me colgué, profe. Y cosas así, ¿verdad? Pero eso es parte del proceso, Súper eso es parte bien. del proceso. Y de mi parte, profe, yo, como le digo, estoy para aprender y la edad ni nada, eso determina los conocimientos, la No, experiencia y para mí no, es no, no, nuevo. no. Y no vayas a creer, Noelia, que muchas veces vos vas a ver el porte de físico-culturista en el grupo también, pero muchas veces te cuento que ellos no manejan mucha terminología, no hay un montón de cosas que tienen que mejorar también, o sea, no todos sabemos todo y no nos dejemos engañar por lo que es la apariencia en sí, pero sí, lo que yo hablo es de la responsabilidad de los compañeros que ya se dan por sabido, por sentado, que ya manejan todo, ¿entienden? Y la responsabilidad es un punto primordial, ¿sí? Y estas presentaciones justamente habla de ustedes, de cada uno de ustedes también. Aunque ustedes no lo crean, uno analiza todo eso y usted sabe o vos sabés como docente que todo uno analiza y es un proceso que uno lleva, ¿sí? Desde el primer comportamiento del cara a cara que tenemos, chicos, yo tomo en cuenta y tomo de referencia. Lastimosamente, como es un curso que uno tiene que, llevan una puntuación ustedes al final, creo que llevan con la certificación, llevan sus puntuaciones, pero bueno, si tuviéramos que calificarlo del 1 al 5, chicos, o sea, ustedes saben, yo tomo en cuenta muchas cosas, muchos aspectos. Y igualmente ustedes también me van a calificar a mí después, ¿verdad? Yo también sé que hay cosas que tengo que pulir todavía como profe, así que bueno, en fin. Y eso. Entonces, en referencia a la tarea, tienen igual. Traten de hacerlo esta semana y como siempre les digo, traten de hacerlo con la mente tibia todavía. O sea que mañana. Te rendí pa Japeyapoma, Peñeponuma con algo por lo menos para que no se les olvide, porque después de volver a hilar cuesta mucho, chicos. Y después, ¿y este cómo era? ¿Qué dice, profe? Disculpame, salí sin querer. Tranquila, Pilar, ya está. Estoy orientando el trabajo nomás. Si tienen dudas referente al trabajo, me preguntan hasta el día miércoles. Jueves y viernes, ustedes ya no me pueden estar preguntando sobre el trabajo o cómo tenía que rendir o por qué no pude rendir, ¿sí? Porque no son ya estudiantes de colegio, chicos. Ustedes están porque quieren en este curso. ¿Estamos? Y tienen que demostrar ese interés, por favor. Bueno, Profe, hola. profe, disculpame, estoy trabajando y me Tranqui. perdí mucho la clase ¿Te y voy perdiste a la volver clase? sin mucha parte de la clase. En serio me cuesta nada, porque todo el día estoy con atención al cliente y Ya. cuando llego yo tengo que hacer caja. Y consulta, no sé si hiciste o cómo va a ser el examen. El examen está sencillo y vas a leer, dale una leidita a lo que dimos en el módulo 2, ¿sí? Son las dos, la clase 3 y 4. ¿Estamos? Sí, Va a sí, estar sí, profe. habilitado, ya está habilitado ahora el examen y tenés hasta mañana a las 11:58 para rendir. Tenés 45 minutos, es prácticamente selección múltiple. Está sencillo, pero lee 2 veces antes de marcar. ¿Estamos? Y listo. Ah, bueno. Y ya, y trata de ver la clase de hoy, por favor. Estamos Sí, después profe, cuando tengas un voy a tiempo. ver tempranito mañana porque Estamos. voy hasta tarde trabajo. Dale, Bueno, y gracias, profe. gracias a los chicos que enviaron sus trabajos también sobre la hora. Anoche estaban enviando su trabajo de la vez pasada.
Ustedes saben que si tengo que calificar del 1 al 5 o del 1 al 10, saben que esos que ya entregaron fuera de tiempo se califica de 6 para abajo, ¿verdad? Eso nomás. Bueno, chicos, hasta que tengan buen fin de semana, me preparo para la siguiente clase. Profe, Sí, una consulta, ¿hasta qué hora tenemos tiempo de hacer el examen? hasta mañana a las 11 de la noche. Pero, Ah, sí, por favor, les sugiero, porque ya tuve ese inconveniente y yo no les puedo ayudar, eso es lo que le estaba diciendo justamente, que entren ahora, hoy, fíjense si entra bien su contraseña, su sesión, porque muchas veces entran y no encuentran, por ejemplo, el perfil de lo que es la carrera del curso, o muchas veces no les da como contraseña inválida, ¿sí? Y ahí es donde tienen problemas, chicos. Y domingo nadie les va a solucionar, les cuento. Que tengan buen fin de semana ahí, Andrea. Entonces, yo no les voy a poder solucionar eso, chicos, porque yo solamente me encargo de alzar el examen, no soy ni la que habilita ni nada. Entonces, verifiquen eso, por favor. Desde ahora tienen habilitado, chicos. Eso les va a llevar 20 minutos. El examen está sencillo. Del tercer módulo ya voy a complicar un poquito más, les prometo, ¿sí? Bueno, chicos, les dejo entonces. Que tengan buen fin de semana, no abusen con nada, entrenen un poquito, pongan en práctica, investiguen y lean, por favor. ¿Estamos? dale, profe, gracias. Gracias, chicos. Gracias a los que se conectaron. Gracias, Disculpen la profe. tardanza. Gracias, gracias. Profe.